Válvulas en glaucoma. Esta es la evolución de los dispositivos de drenaje utilizados en glaucoma. Las características morfológicas de estas ampollas son diferentes de las ampollas funcionales en el limbo, como se observa en una trabeculectomía. Por lo general tienen paredes gruesas con vascularización conjuntival prominente y están elevados sobre el reservorio. La cápsula fibrosa que puede originarse en la epiesclera es relativamente acelular y está compuesta de fibroblastos, colágeno, glucosaminoglucanos dispersos. Se cree que el líquido pasa a través de la cápsula fibrosa hacia la circulación orbitaria a través de los capilares y los vasos linfáticos, además de la circulación conjuntiva. Las derivaciones más populares incluyen los dispositivos de Molteno, Kruppion, Barpelt y Ahmed. Aquí tenemos los implantes valvulados y los implantes no valvulados. Aquí podemos observar el Ahmed ClearPad, que es una opción sin válvula, es de una de las más nuevas y fue aprobada por la FDA en el 2019. También tenemos el implante para glaucoma de Paul. Esta es un novedoso que es sin válvula, no es valvulado, que reduce eficazmente la presión intraocular. Las indicaciones y consideraciones preoperatorias para los implantes de tubos basados en placas son similares a las de la trabeculectomía. Estos implantes se utilizaron históricamente en ojos que habían fracasado en múltiples trabeculectomías previas y con tratamiento complementario con antimetabolitos como el 5-fluoracilo o la mitomicina C. Tenían inflamación o neovascularización activa o tenían cicatrices conjuntivales graves. Con el tiempo, las indicaciones para los implantes tubulares basados en placas se han ampliado considerablemente. Los candidatos para derivación con tubo incluyen pacientes con los siguientes: glaucoma neovascular activo, glaucoma oveítico activo, cicatrización conjuntival limbal severa, cualquier procedimiento de filtrado fallido después de que se utilizó un antimetabolito, crecimiento epitelial, enfermedad vitreoretiniana asociada cuando se usa en combinación con vitrectomía pars plana o queratoplastía penetrante, especialmente en ojos afáquicos o pseudofáquicos. El glaucoma infantil refractario, necesidad de evitar las ampollas de filtración limbal como en usuario de lente de contacto y el síndrome de ICE. El tratamiento postoperatorio: se administran esteroides tópicos, cicloplégicos y gotas de antibióticos. La administración de antibióticos se suspende después de una semana si no hay fugas en la herida y el epitelio corneal está intacto. Los cicloplégicos se suspenden después de una semana si la cámara anterior permanece profunda. Para ojos con glaucoma neovascular se continúan indefinidamente. Los corticosteroides tópicos se usan durante al menos 2 meses. La técnica, pues, la anestesia se puede aplicar diazepam 5 miligramos una hora antes de la cirugía, anestesia perivulvar con 2 cc de lidocaína y 2 cc de bupivacaína 20 minutos antes de la cirugía. Se puede utilizar anestesia subtenoniana en caso de glaucoma de un solo ojo y en etapa terminal. La exposición se obtiene pasando una sutura de tracción de espesor parcial a través de la córnea. Normalmente el primer implante se coloca en el cuadrante superotemporal. La colocación de un segundo implante, si es necesario, depende de la preferencia del cirujano. ¿Dónde se coloca la válvula? Si hay una trabeculectomía superotemporal fallida previa, ¿dónde se coloca? Entonces la siguiente opción por lo general va a ser una inferonasal o inferotemporal. Superonasal tienden a dar más problemas de diplopía. La incisión. Se puede realizar una incisión conjuntival en el limbo o 5 a 6 milímetros por detrás del limbo, según la preferencia del cirujano. Normalmente se realiza aproximadamente en 90 grados de disección para proporcionar un amplio espacio para implantar la placa. La colocación de la placa: se sutura la placa a la esclerótica unos 8 milímetros por detrás del limbo. Antes de la inserción se identifican los músculos para determinar la ubicación adecuada para la placa. La colocación y manejo de tubos. El tubo se corta en una longitud adecuada para garantizar que permanezca en la ubicación preferida. Si el tubo se coloca en la cámara anterior o en la pars plana, el tubo se corta en bisel hacia arriba
Alternativamente, si el tubo se coloca en el surco, se corta el bisel hacia abajo para evitar la oclusión del tubo por el iris. Los dispositivos no valvulares deben modificarse para evitar la hipotonía en el postoperatorio inmediato. Se utiliza una aguja de calibre 22 o 23 para crear un sitio de entrada para la colocación del tubo en la cámara anterior, el surco ciliar o la pars plana. Cuando el tubo se va a colocar en la cámara anterior o en el surco, la aguja se dirige paralela al iris para evitar el contacto entre el tubo y la córnea. El cierre se cierra la conjuntiva con suturas solubles. Las incisiones basadas en el fondo de saco se pueden cerrar con suturas en forma de ala, mientras que las incisiones basadas en el limbo se pueden cerrar con un cierre continuo de una o dos capas. Aquí podemos observar una válvula Molteno de doble plato y una válvula de Valver. Here we're placing a 7-0 superior traction suture in the cornea, distracting the eye infranasally. We make a small paritomy and inject lidocaine-marcaine mixture for adequate anesthesia, and continue the paritomy in the supratemporal quadrant using Westcott's and blunt forceps. Additional block was applied. We introduced the Ahmed onto the field and use balanced salt solution to prime the valve with adequate flow noted at the plate. We then place the Ahmed valve in the supratemporal quadrant approximately 8 millimeters posterior to the limbus and secure using 10-0 nylon suture through the eyelets of the device. A second suture is placed. The eye was returned to primary position, and a Westcott scissors was used to trim the tube in a bevel-up fashion. A paracentesis was made using a super sharp blade in the temporal aspect of the cornea, followed by installation of viscoelastic material to fill and stabilize the anterior chamber. A 23-gauge needle was used to create a tunneled sclerostomy, entering into the anterior chamber just above the iris plane. The tube was then placed into the anterior chamber and found to be in good position. The tube was secured to the sclera using interrupted 10-0 nylon sutures in an X fashion. Corneal patch graft was introduced and secured in an interrupted fashion using 7-0 Vicryl suture. The corneal patch graft was trimmed to prevent any inadvertent exposure. The conjunctiva was advanced to the limbus and secured in an interrupted and running fashion using 7-0 Vicryl. Here, positioning of the tube is confirmed, the pressure of the eye is checked, and the traction suture is removed along with the speculum. Las fases posoperatorias puede ser una fase hipotensiva, una fase hipertensiva, donde aumenta la presión intraocular, mayor en las no valvuladas, y una fase de estabilización donde la presión se estabiliza en aproximadamente 3 a 6 meses. Las complicaciones y sus manejos. Las complicaciones tempranas, la presión intraocular elevada, el diagnóstico diferencial incluye la oclusión del tubo, desviación del humor acuoso, hemorragia supracoroidea y un tubo que se ha retraído de la cámara anterior. La oclusión del tubo sin salida, la cámara anterior permanece profunda. Las razones del bloqueo del flujo de salida incluyen una ligadura externa apretada alrededor del tubo, encarcelamiento del iris, fibrina intraluminal o coágulo de sangre y obstrucción del vitrio. Si la ligadura externa está apretada, se puede cortar, ya sea directamente con una incisión conjuntival o preferiblemente
con un láser si es visible. Se puede retirar una sutura intraluminal para restablecer la permeabilidad del tubo. Este procedimiento debe realizarse después de que se hayan transcurrido al menos 3 días o si los medicamentos para el glaucoma son insuficientes para mantener temporalmente la presión intraocular dentro de un rango aceptable. En el periodo postoperatorio temprano, la hipotonía profunda puede promover un desprendimiento coroideo, una cámara anterior plana y una hemorragia supracoroidea. La sangre o un tapón de fibrina pueden resolverse espontáneamente con el tiempo, pero la resolución se puede acelerar mediante el uso de inyecciones intracamelares de activador de plasminógeno tisular en solución salina balanceada. Este tratamiento disuelve el coágulo en cuestión de minutos u horas. También aumenta el riesgo de un nuevo ifema. Cuando se introduce tejido del iris en el tubo, una iridectomía periférica con láser o una iridoplastía pueden restablecer la permeabilidad de la luz interna del tubo. El encarcelamiento vítreo en el tubo se trata mejor con una vitrectomía, aunque puede intentar la vitreolisis con jack láser. Esta última técnica es razonablemente fácil para realizar, pero la banda vítrea suele volver a ocluir el tubo porque el láser simplemente corta la banda en lugar de retirarla. La mala dirección del humor acuoso, cuando hay una cámara anterior poco profunda y la presión intraocular está elevada a pesar de la presencia de una iridectomía periférica permeable y un segmento posterior plano, se debe sospechar un glaucoma maligno o una desviación del humor acuoso. Se debe iniciar tratamiento con cicloplégicos, midriáticos, supresores del humor acuoso y agentes hiperosmóticos. Si este tratamiento es ineficaz, la aplicación del jack láser a través de una iridectomía periférica o a través de la pupila en un paciente pseudofáquico puede alterar la cápsula posterior y la cara hialoidea anterior. Este enfoque puede ser beneficioso para restaurar el patrón de flujo acuoso adecuado en la parte anterior. El tratamiento definitivo es la vitrectomía pars plana. Un enfoque novedoso es la redirección del tubo desde la cámara anterior hacia la cavidad vítrea a través de la pars plana. Si el líquido se dirige incorrectamente hacia la cavidad vítrea, debe pasar a través del tubo y salir al depósito de superficie. Un dolor intraocular repentino e insoportable, a menudo con disminución de la visión, sugiere una hemorragia supracoroidea tardía. La exploración suele mostrar una cámara anterior poco profunda y una presión intraocular elevada. La oftalmoscopía indirecta puede detectar elevaciones coroideas que aparecen significativamente más oscuras que los derrames coroideos. Cuando la catarata o la hemorragia vítrea no nos dan una buena visibilidad, la ecografía modo B es útil para distinguir los derrames coroideos de una hemorragia supracoroidea. El tratamiento de apoyo con analgésicos, cicloplegia, supresores del humor acuoso e hiperosmóticos pueden proporcionar alivio sintomático con una cámara anterior razonablemente formada y una presión intraocular aceptable. En estas circunstancias ideales es apropiado esperar la resolución espontánea de la hemorragia supracoroidea. El dolor intenso y persistente, la posición de la córnea y el cristalino y una presión intraocular significativamente elevada son indicaciones para un drenaje rápido de la hemorragia supracoroidea. Tubo retraído. Si el tubo se ha retraído de la cámara anterior, es necesario confirmar este hallazgo con gonioscopía. Si el tubo es demasiado corto, puede ser necesario acercar la placa al limbo para dejar suficiente holgura para que el tubo permanezca en la cámara anterior o colocar un tubo extensor con un diámetro mayor sobre el tubo preexistente para alargarlo. Hipotonía. Una cámara anterior poco profunda y una presión intraocular baja sugieren sobrefiltración, fuga de la herida conjuntival o perforación oculta del globo. Los métodos disponibles para prevenir la hipotonía profunda y la cámara anterior plana incluyen un abordaje en 2 etapas, colocación de una sutura absorbible con Vicryl 5.0 o suturas liberables para ocluir totalmente el tubo, uso de una sutura no absorbible como nylon 8.0 o Prolene 10.0 que ocluye externamente la punta del tubo dentro de la cámara anterior. Con un abordaje en 2 etapas, los reservorios se colocan en la región subconjuntival y el tubo se deja en el espacio subconjuntival. La entrada a la cámara anterior se aplaza hasta una fecha posterior. En una segunda operación, después de que se produce la curación subconjuntival, el tubo se coloca en la cámara anterior sin alterar el tejido fibroso que recubre los reservorios. Esta cápsula fibrosa proporciona resistencia al flujo de salida cuando el tubo se coloca en la cámara anterior. La desventaja de este abordaje es que implica 2 operaciones separadas sin un control adecuado de la presión intraocular después de la primera etapa, a menos que se realice una trabeculectomía concomitante.
Con una sutura absorbible como Ulvicril 5.0, el tubo puede quedar totalmente ocluido. La sutura generalmente se absorbe dentro de 3 a 5 semanas para permitir que se restablezca la permeabilidad del tubo. Este tiempo también permite una adecuada fibrosis subconjuntival y resistencia al flujo de salida. Sin embargo, el tiempo necesario para que la sutura se absorba varía de un paciente a otro. En algunos es posible que las suturas no se absorban en absoluto. Cuando se utiliza y exterioriza una sutura liberable, queda un tracto que puede provocar infecciones subconjuntivales y quizás endoftalmitis. Cuando el tubo se cierra con suturas que se atan alrededor de la punta del tubo, las suturas deben ser visibles y permitir una posterior lisis de la sutura con láser para abrir el tubo. Es necesario tener la córnea y la cámara anterior despejada para la liberación de la ligadura con láser. El procedimiento que ha ganado mayor aceptación es la sutura intraluminal que se deja en el espacio subconjuntival. Cuando la presión intraocular aumenta, la sutura se retira simplemente haciendo una pequeña incisión conjuntival y tirando de la sutura. La sobrefiltración se puede lograr una elevación temporal de la presión intraocular mediante la inyección de un agente viscoelástico en la cámara anterior. Esto puede ayudar hasta que se desarrolle una fibrosis subconjuntival adecuada para proporcionar más resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Antes de la llegada de las suturas intraluminales y las ligaduras externas alrededor del tubo, la sobrefiltración y las cámaras anteriores planas eran problemas comunes. Este problema puede disminuir con el uso de una válvula intraocular sensible a la presión, pero pueden ocurrir tanto una filtración excesiva como una filtración inadecuada. La fuga de la herida conjuntival se puede identificar con una fuga en la herida mediante la prueba de Seidel en el sitio de la incisión y en cualquier espacio conjuntival sospechoso. Cuando hay una fuga rápida, parchar y pegar suele ser de poca ayuda y es necesario volver a suturar. Si la fuga no se repara, puede haber hipotonía persistente con un riesgo importante de endoftalmitis. Perforación del globo ocular. Cuando las placas se suturan en su posición, se puede realizar un orificio escleral de espesor total inadvertido. Este riesgo es mayor en ojos con esclerótica delgada, como los que son buftálmicos o que han sometido a numerosos procedimientos oculares. Las complicaciones tardías con una presión intraocular elevada, encapsulación del BLEP dentro del primer mes después de la cirugía, puede ocurrir la encapsulación de la ampolla. La encapsulación se resuelve gradualmente con una caída de la presión intraocular durante periodo de aproximadamente un mes. Las ampollas sobre las placas se caracterizan por tener un aspecto elevado, grueso y vascularizado y tenso. El tratamiento debe ser conservador con el uso de supresores del humor acuoso, aunque algunos recomiendan la punción y la administración de 5-fluoracilo para reducir transitoriamente la presión intraocular y fomentar la resolución de la encapsulación de la ampolla. Es menos probable que el material de silicón, como la de Barber y la de Krupin, inducen inflamación y fibrosis en comparación con el polipropileno del molteno y el amedo. La fibrosis subconjuntival es la causa más común de presión intraocular elevada, es la fibrosis subconjuntival. Se han informado resultados marginales después de la punción incisional y la revisión incisional de la adhesión subconjuntival en el sitio de la filtración. Una opción más plausible es la colocación de un segundo tubo de derivación en una ubicación diferente para aumentar la superficie potencial de escurrimiento acuoso. Alternativamente se puede realizar una ciclofotocoagulación limitada con láser jack. La supervivencia a largo plazo, es decir, un control adecuado de la presión intraocular, demuestra un descanso lineal del éxito durante un periodo de 5 años. Complicaciones tardías con hipotonía, una caída repentina de la presión intraocular que ocurre meses después de la cirugía, sugieren una dehiscencia de la herida, una extrusión de la placa o con menor frecuencia una inflamación crónica. Descompensación corneal. El edema corneal puede resultar del contacto directo entre el tubo y la córnea, pero la pérdida de células endoteliales puede acelerarse sin ningún contacto directo con el tubo. Durante el intraoperatorio, si se observa que el tubo está cerca de la córnea, se debe reinsertar a través de otra abertura o puede utilizar una sutura de compresión paralimbal para dirigir el tubo más hacia atrás. Catarata. La adherencia al tubo lente provoca una opacidad focal del cristalino que puede evolucionar a una catarata difusa. La eliminación de la catarata generalmente no altera la función y a largo plazo de la derivación del tubo. Diplopía.
Se ha informado de restricción mecánica de los músculos extraoculares que generalmente involucra uno o más músculos rectos y ocasionalmente uno de los músculos oblicuos. Extrusión o endoftalmitis: si se exterioriza una sutura interna dentro de la derivación del tubo, se crea una vía para la entrada de bacterias y una endoftalmitis resultante. Es más comúnmente si un tubo o una placa sale a través de la conjuntiva. Puede ocurrir una endoftalmitis de aparición tardía.